Claro que sí, buenos días. Aquí tempranito en la mañana en Ecuador, son las 8 de la mañana, por allá las 10, ¿no? Sí. Bueno, Exactamente, son las 10 de la mañana acá en Argentina. perfecto. Primeramente, coméntame si estoy con la pantalla compartida correctamente. Sí, sí. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, buenos días con todos. Es un gusto formar parte de este importante evento que reúne actores de la informática en salud. Y me ha precedido Oscar con una presentación excelente sobre la experiencia de Perú en el área de gastroenterología. No la conocía, pero me he quedado muy sorprendida gratamente. Bueno, como les mencionaba Janine, desde hace 30 años se sigue hablando de la telemedicina y hablamos en telemedicina, comemos en telemedicina, nosotros los apasionados en este tema. En mi caso, yo estoy ya en el área de telemedicina por 21 años, entonces realmente para mí es un gusto poder compartir la experiencia que he tenido y relacionarle con el tema de la emergencia sanitaria que todos vivimos con el COVID-19. Porque mi charla dice storytelling de la telemedicina. Bueno, storytelling es el arte de utilizar el poder de las historias para atrapar a un público e impactar en la comunicación. Permítanme un ratito porque estoy viendo que no se me... Ah, ok, perfecto. Porque si algo tienen las historias, como lo estoy mencionando acá, es que recuerdan más que los datos. Ya lo decía Maya Angelou, escritora, poeta y activista de los derechos humanos. La gente puede olvidar lo que dijiste, la gente puede olvidar lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Entonces vamos a comenzar este compartir sobre la telemedicina pre y post pandemia. Entonces, como les decía, pues vamos a compartir esta historia, ¿no? La siguiente, por favor. La utilización de telemedicina se ha mantenido a través de los tiempos. Por eso he puesto esta palabra telemedicina resiliente. Eh, Cuando hemos tenido catástrofes de la naturaleza, tales como terremotos, inundaciones, incendios, esto nos ha llevado a la necesidad de la utilización de esta metodología. Y por esa razón, obvia, nosotros con esta emergencia sanitaria que atacó el mundo, no podía ser diferente el utilizar esta herramienta. Si hablamos en el argot de los marqueteros, nos damos cuenta que la telemedicina se pudo reposicionar como uno de los elementos de mayor utilidad e importancia a nivel mundial. A través de los años he estado involucrada con variados proyectos, como los mencionaba Janine, y me he dado cuenta que la telemedicina ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a las necesidades del público o de los pacientes. Recuerdo que en el año 1998 iniciamos con el primer portal de telesalud para hacer consultas Store and Forward en Ecuador. Se llamó Salud Online. Imagínense, en esa época los pacientes, la gente que hacía consultas, recién eran los que estaban adaptándose a la tecnología y teníamos un grupo de médicos pequeño que respondían estas consultas. Con estos médicos luego llegamos a conformar la Fundación Ecuatoriana de Telemedicina y T-Salud, porque obviamente queríamos tratar de llevar esta información y, tal como lo dijo Oscar anteriormente, evangelizar sobre el uso de la telemedicina. La siguiente, por favor. ¿Cómo nos encontró la pandemia del COVID a la telemedicina? ¿Nos encontró vacunados? ¿Nos encontró inmunes? Bueno, respondiendo a esta analogía, según DocLine, una plataforma digital, existieron claras deficiencias en el enfoque de los sistemas de salud y una carrera ágil para presentar esta opción de manera más ágil. Tal como lo había mencionado también
mi compañero que nos predecesió, él también mencionó este tema de que nosotros estábamos como que nos faltó cierta preparación y nos tocó adaptarnos a las realidades. La atención de emergencia de la pandemia, por ejemplo, nos presenta algunos casos interesantes. En España, las consultas de telemedicina, por ejemplo, eh, eh, con esta emergencia sanitaria alcanzaron un 65% de utilización y en el 2023 se predice un alcance de 75% en teleconsultas. En Estados Unidos, por ejemplo, antes de la pandemia, los hospitales utilizaban la telemedicina en un 35% de su capacidad, ahora esto ha aumentado en un 76%. Casos de mucho interés que me parecieron dignos de compartir es el caso, por ejemplo, de la experiencia de nuestro vecino país, Colombia. Colombia, entre paréntesis, uno de los países donde las regulaciones, estructuras oficiales de telemedicina con leyes, etcétera, ha estado presente desde el año 2001. Tienen una cobertura de conectividad en casi todos los sitios rurales. Con la emergencia sanitaria, se creó en abril del 2020 un decreto que habilitaba los esfuerzos para garantizar la prestación de servicio en salud, flexibilizándose con este decreto esta telesalud que ya Colombia la venía llevando por algunos años. ¿Qué sucedió? Que cuando entraron nuevos actores en este proceso, lo hacían a través de llamadas telefónicas, a través del envío de mensajes, de email, a través del envío de imágenes vía celular. Y si bien esto ayudó en su momento, también se constituyó en una bola de nieve, porque obviamente estaban los factores de seguridad que no se estaban contemplando. Por ejemplo, Colombia tiene un sistema de habilitación de sitios que pueden proveer de servicios de telemedicina. En este caso, fue realizándose, como quien dice, pues dependiendo de la necesidad. Hubieron hasta juicios, por ejemplo, de médicos, un caso de un ginecólogo que nos relataba Telesalud de Colombia, que el ginecólogo recibía fotografías de su paciente, las tenía en su celular, el celular se le perdió y eso causó, obviamente, que la paciente hiciera un juicio, porque en Colombia, como les digo, esto lo tienen muy bien regulado. Entonces, claro, por supuesto que hubo gran apoyo de la telemedicina en la pandemia, pero también tuvieron ciertas dificultades. En el caso de telemedicina de Colombia, ellos tienen protocolos muy importantes, monitoreo para los cuidadores de salud que pueden utilizar con adultos mayores, eh, monitoreo para enfermedades mentales con algoritmos de inteligencia artificial que ayudaron también a prevenir suicidios. Y estos programas los mantiene, en el caso de la Universidad de Caldas de Colombia, con Francia en algunos acuerdos interinstitucionales. Inclusive ellos obtuvieron para la pandemia, digamos, antenas satelitales que un proveedor muy famoso pues lo donó para que fueran colocadas en sitios rurales. Otra iniciativa muy interesante fue la de Telecovid-19. Me parece hasta el nombre muy atractivo, muy marquetero. Esto lo inició en la Universidad de Concepción de Chile, en el cual se unieron médicos de diferentes regiones. El Colegio de Médicos de Chile participó, variadas universidades, y se evaluaban los factores de riesgos con cuestionarios y algoritmos de análisis de la historia clínica del cliente, si el cliente venía de viaje, qué factores de riesgo tenían, como edad avanzada, enfermedades crónicas, etcétera. Entonces, todo esto en concordancia con las políticas que también el gobierno de Chile tenía para el manejo de COVID,
se unieron para dar esta atención gratuita, ¿no? A través de un box virtual se realizaba la anamnesis, el acompañamiento y se daba esa tranquilidad a los pacientes. Por supuesto, se procedía a dar derivaciones o se recomendaba la cuarentena. Imagínense que en este proyecto accedieron 144 países y más de 1 millón de visitas a este sitio, tanto así que tuvieron que restringirlo solo para Chile. Todo fue gratuito, con médicos voluntarios, etc. Entonces, una vez que termina la pandemia, ya va la situación normalizándose. Esta Universidad de Concepción de Chile crea una plataforma de campos clínicos virtuales que en este momento resuelve problemas sanitarios, secuelas de COVID, docencia, porque claro, ahí viene la teleeducación a los estudiantes de medicina. Otro interesante programa que está disponible en Estados Unidos es la red Touch, que es Toque, ¿verdad? Que son consultores de telesalud que construyen programas personalizados y con equipos especializados de acuerdo a cada necesidad y cada cultura. Siguiente. Bueno, el uso de la telemedicina en la emergencia de COVID tiene un sinónimo que es la telesalud mental. La telemedicina se hizo muy popular durante y post pandemia por las consultas también de salud mental que salvaron muchas vidas y mejoraron las condiciones de vida de muchos pacientes y también de sus cuidadores, de sus familiares. Yo, por ejemplo, me pongo como un ejemplo palpable. Necesité esta teleconsulta, esta ayuda psicológica a través de las redes, porque yo trataba de racionalizar lo que estaba pasando, pero iba más allá de mi lógica y analítica y pues tuve que acudir a esta telesalud mental. Y por tanto, para mi punto de vista, fue una de las herramientas más importantes a las cuales pudimos acceder todos los que tuvimos pues parte de esta crisis, de esta emergencia sanitaria. Siguiente, el crecimiento de la telemedicina y proyecciones post pandemia. El tamaño del mercado de tecnologías aplicadas a la telemedicina se entiende a segmentos de la industria que abarcan diversas tecnologías y soluciones utilizadas para facilitar consultas médicas y servicios de atención médica a distancia. Se valoró en aproximadamente 40 millones de dólares en el 2020 y se estima que esto alcance 400 millones de dólares para el 2030. Entonces, ¿qué es lo que se entiende? Es que esta creciente demanda que tenemos de servicios sanitarios remotos, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la necesidad de soluciones rentables a nivel sanitario, nos hace que se creen cada vez más avances tecnológicos en la telemedicina, como el desarrollo también de tecnologías inalámbricas y móviles que van de la mano, soluciones basadas en la nube, en the cloud, y dispositivos de telemonitorización que impulsen cada vez más el crecimiento del mercado. A nivel de Ecuador, les puedo compartir algunas experiencias. Ecuador se posiciona firmemente en la era digital, alcanzando un importante logro en conectividad. Según el informe de Estado Digital del 2023, el 76% de la población ecuatoriana cuenta con acceso a Internet. Y a marzo del 2023, en el país habían 17.7 millones de líneas activas de celular. Esto, por supuesto, es sumamente importante porque son nuestros usuarios los que van a demandar las soluciones de telemedicina, pero como les decía anteriormente, de la mano de la conectividad.
Durante la pandemia se realizaron esfuerzos para apoyar a los pacientes con telemedicina. Principalmente se vio mucho esto en las aseguradoras, o sea, las empresas que nos dan servicios de seguro de salud. Ellos implementaron dentro de sus plataformas no la teleconsulta, sino la consulta telefónica, telemática telefónica. Esto fue interesante, se mantiene, las personas pueden hablar con el médico, normalmente es un médico general que está contratado allí y que da las indicaciones de, digamos, las prescripciones farmacológicas, etcétera, a través del correo electrónico. Otras iniciativas que se dieron fueron a través, por ejemplo, de consorcios interinstitucionales con las universidades y las facultades de medicina, con diferentes colegios médicos. Entonces, por ejemplo, en el caso del Ecuador tenemos la red CEDIA, que es una red que abarca universidades del Ecuador, y crearon en la pandemia una plataforma para atención de detención y apoyo de casos de COVID-19. Esta también tuvo una alta acogida también de otros países que visitaron la plataforma. El concepto se llama eHealth by Cedia, que me pareció también muy interesante el marketing que se le ha dado, y se facilitó también a través de esta herramienta el uso y las teleconsultas. Aquí en este caso también fueron a través de teleconsultas de video en tiempo real y también Store and Forward. Estuve investigando y también se están planificando realizar acá en el Ecuador con la Universidad Abierta de Cataluña ciertas capacitaciones ya como estilo diplomados en telemedicina. Entonces, se va avanzando en la utilización también de la telemedicina dentro del Ecuador. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Ustedes dicen, bueno, tienes ya 21 años trabajando con la telemedicina. La telemedicina siempre ha estado de interés del gobierno del Ecuador, de las instituciones, siempre ha estado, pero no se ha logrado mantener en el tiempo un proyecto de telemedicina a nivel nacional. No se ha llegado a dar las legislaciones, las regulaciones oficiales para el uso de la telemedicina. Entonces, siguiente. La telemedicina siempre ha estado tomada en cuenta. Por ejemplo, les comparto que todos los candidatos a alcaldías o a presidencia mencionan a la telemedicina como uno de los puntales en su plan de gobierno. Recientemente, en el mes de octubre, tuvimos elecciones del Ecuador, tenemos nuevo presidente por un periodo corto de 1 año y medio, y ya se escucha que es parte del plan de gobierno el tener telemedicina. Y una de las cosas muy interesantes que espero que así sea es la creación de la historia clínica digital unificada para el país. Yo les comparto que tenemos una esperanza interesante porque el 27 de junio pasado el Ministerio de Salud presenta la Agenda de Transformación Digital de Salud 2023-2027. Esta agenda, para la creación de esta agenda, se trabajaron 2 años. Va a permitir mejor acceso, cobertura, atención en servicios de telesalud también, y tuvo el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los ministerios tanto de salud como de telecomunicaciones del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo, que también va a ser son los que van a proveer también fondos para la permanencia de esta agenda. Yo les menciono también acá
en mi presentación que hubo un esfuerzo similar en el año 2002. Yo estuve a cargo de la coordinación de la Agenda Nacional de Conectividad del Ecuador. Allí tuvimos prácticamente un trabajo arduo de unos 8 meses creando esta agenda que integró muchísimos actores, tanto universidades, gobiernos locales, médicos, hospitales, aseguradoras. Fue un pool de trabajo increíble. En este caso, la Agenda Nacional de Conectividad tuvo 5 pilares y estos 5 pilares que comenzaban con la infraestructura para el acceso o conectividad, tenía como uno de los pilares la telesalud o telemedicina, la teleeducación, el comercio electrónico y el gobierno en línea. Entonces, esta estructura estuvo muy bien conformada, en la cual también se incluía la historia clínica digital como uno de los pilares que debería haberse estructurado y, y aprobado y regularizado. ¿Qué fue lo que sucedió? Cambió el gobierno y eso quedó totalmente con muy buenas intenciones. Eso es lo que yo espero que no suceda con esta agenda de transformación digital que fue creada por el anterior gobierno, que el siguiente gobierno y los que vengan después de 1 año y medio de transición continúen con estos esfuerzos, porque como todos sabemos, se necesita una regularización, necesita una constancia en el proveer de esta herramienta tan importante como es la telemedicina. Siguiente. Bueno, como conclusión, la telemedicina está aquí para quedarse. Está aquí para quedarse. Afortunadamente la mantendremos, pero hay que seguirla alimentando. Y para ello es importante que exista una capacitación. La capacitación no solamente de los médicos, que son los que van a proveer del servicio y la van a promover y la van a integrar, sino también de los usuarios, porque el usuario, si no conoce cuáles son las bondades, qué es lo que ellos pueden esperar, cuáles son sus derechos, cuáles son sus protecciones a nivel de seguridades, pues tampoco la van a usar y no la van a demandar. En el caso de las facultades de ingeniería, de sistemas, etcétera, está muy claro, tenemos claro toda la parte de estructura, la parte de conectividad, pero yo creo que sí falta tener en nuestras facultades de medicina integrada la cátedra o la materia o dentro del pensum de telemedicina. Eso es sumamente importante. Entonces, como puntos concluyentes, se necesita regular y estandarizar de manera legal la historia clínica digital, legalizar o estandarizar o regular el uso de la telemedicina a nivel país, dar acceso y conectividad en zonas remotas con un trabajo directo tanto del gobierno nacional como los gobiernos locales, regionales. Como les mencionaba, tener una buena capacitación y un conocimiento de parte de los clientes, que en este caso son los pacientes, por supuesto. Y un factor muy interesante, hay que tomar en cuenta la integración de las comunidades, porque ustedes saben, al menos en la sierra y en la costa del Ecuador, nosotros tenemos 4 regiones muy marcadas: la costa, la sierra, Galápagos, que es una región en sí, porque son islas que están aisladas, remotas, y tenemos la Amazonía. Entonces, es importante en todas estas regiones integrar también a estos proveedores de salud que ya tienen a nivel ancestral estas comunidades, los chamanes, los curanderos. Hay que integrar de manera que ellos se sientan parte de esto y no pongan un freno
ante la comunidad, porque si no, también son factores que han hecho que la telemedicina fracase en ciertas zonas rurales. Otro factor que ha hecho que fracasen proyectos magníficos que se han instalado en zonas rurales justamente es la falta de conectividad. Eso ya lo mencioné anteriormente. Entonces, unidos de la mano, todos estos detalles nos van a hacer tener éxito en la implementación de estos servicios y la utilización de la telemedicina para que pueda ser de beneficio para todos. La siguiente. Bueno, yo quedo totalmente a las órdenes, es un tiempo corto para poder compartir tantas experiencias, tantas ideas, pero estaré muy feliz de recibir sus inquietudes a través del chat o por correo electrónico. Aquí les dejo mis datos y bueno, ha sido un placer ser parte de este preciado grupo. Muchas gracias.